Qué bueno que estemos juntos y que podamos leer la palabra de Dios que dice así, Hechos capítulo 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2, fíjese cómo era Cornelio, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlos tomado, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado en cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común ni inmundo. Versículo 16, esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo, volviendo a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamado preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 31. Y dijo Cornelio, tus oraciones, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44 para terminar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como hemos leído, Cornelio era un centurión, tenía 100 soldados romanos a cargo. Cornelio, no solo que era un soldado, un centurión, tenía una centuria, sino que, fíjese, tenía algunas cosas que raramente todos los soldados no lo tenían. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué testimonio, ¿no? Cómo, a pesar que era soldado, a pesar que estaba para infundir justicia o responder a la justicia, fíjese, era bastante religioso, bastante bueno, al punto que en el cielo eran aceptadas las limosnas, las oraciones, porque él era temeroso de Dios. Pero le faltaba algo. Tenía que aceptar, tenía que creer en Cristo Jesús. Era bueno, era piadoso, era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre, pero algo le faltaba, algo le faltaba. Y ahí aparece en escena Pedro. Dios le muestra a Pedro que tenía que ir a predicarle a Cornelio. Pero ¿cuál es el problema? Cornelio era gentil y Pedro quería predicarle a los judíos. Muchas veces parecería que Dios se equivoca, ¿no? Porque Pablo era el que le predicaba a los gentiles y Pedro a los judíos. Sin embargo, Dios no se equivoca nunca. Le manda el desafío a Pedro y le manda lo que para los judíos era inmundo y le dice que mate y que coma. Y Pedro le dice: yo no he comido nunca eso. Para mí es inmundo. Y Dios le tiene que decir: no llames común ni inmundo a lo que Dios limpió.
Y qué bueno es saber que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bueno saber que la sangre del Señor Jesucristo limpia todos los pecados de todas las personas, sean griegos, sean judíos, sea lo que sea, a todos y por todos vino el Señor Jesús a morir en la cruz. Pero quiero dirigirme primeramente a los hermanos en Cristo que me están escuchando. Aquí vemos que Dios manda un ángel. Este ángel le aparece a Cornelio. El ángel no le predica el evangelio. Dios no le predica el evangelio. Dios no presenta a Cornelio el plan de la salvación. Dios le pide a Pedro que lo haga. Y querido hermano, Dios te pide a vos que anuncies el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Y tú podrás poner muchas excusas. Podrás decir, bueno, yo estoy apartado en estos momentos, estoy apático con la iglesia. Es un mandato a los creyentes, no es a la iglesia. Tú podrás decir, bueno, yo no tengo el don. Tú puedes agarrar el teléfono, comunicarte con aquellos que no tienen al Señor en el corazón. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Debes anunciar el mensaje del Señor Jesús. Debes presentar a Cristo y a este crucificado como el Salvador de este mundo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y querido hermano, Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. El evangelio es un mensaje, no es una religión. Predicar el evangelio no es un reto, no es un rito, es un reto, como decía el hermano Marcelo. Predicar el evangelio es transmitir directamente el mensaje de parte de Dios para el hombre. Y tú debes ser testigo de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Y tú debes ser mensajero de ese mensaje. Y tú debes ser una voz que clama, llevando este mensaje a toda criatura. Dice la Gran Comisión, el último capítulo de Mateo. Y recibiréis poder cuando me haya ido. Y vas a predicar este mensaje en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Estás obedeciendo, amado hermano? ¿Estás respondiendo al llamado? Pedro tenía que cambiar su forma de pensar.
Pedro tenía que salir del frasco de los judíos. Pedro tenía que ampliar su mensaje de que Cristo salva aún a los gentiles, de que Cristo por todos murió. Y llevar este mensaje del santo y bendito evangelio. Hermano, Pablo decía, ay de mí. ¿Tú puedes tener en poco una salvación tan grande? Debes anunciar. Debes anunciar. Bueno, Pedro fue y le predicó. ¿Y qué le dijo? Le habló del Señor Jesús. Le habló de su muerte, de su resurrección. Y solo ese relato, y solo ese mensaje, y solo ese evangelio de la historia del Señor Jesús, solo eso, como lo vemos si leemos con paciencia en nuestras casas, solo eso sirvió para que Cornelio acepte el mensaje con toda su familia y enseguida fueron bautizados. Ahora, ¿estás haciendo la obra que Dios te mandó que hagas? ¿Lo estás haciendo? Pedro no lo quería hacer a los gentiles. Pedro estaba cómodo en su casa o en la casa de Simón el curtidor. Dios ya le había hablado a Pedro, le había cambiado el nombre. Se llamaba Simón, ahora se llama Pedro. Pero ¿por qué le tiene que llamar aquí Simón? Y porque todavía estaba duro. Todavía no era el Pedro que tenía que salir a predicarle a todos. Juan capítulo 3, versículo 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos llevar ese mensaje porque hay personas que están yendo a la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Y esas personas deben escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, porque si no se van a perder. ¿Y de qué perdición estamos hablando? Del infierno. El infierno es un lugar preparado para los ángeles caídos, para Satanás, para el diablo. El hombre se hace partícipe al rechazar este glorioso y bendito mensaje del Evangelio. Por la vía dolorosa hemos escuchado. El Señor Jesús pasó por la vía dolorosa y Él cumplió y ya no va a morir más, ya no va a resucitar más, ya está, ya hizo el trabajo una vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros llevar este mensaje. Qué bueno que despertemos de nuestro sueño. Llevemos a todos el mensaje
a todos, a los amigos, a los enemigos, a todos, el mensaje que solo en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo hay perdón. Pedro se da cuenta de esto y dice, en verdad, versículo 34 del capítulo 10, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas como Pedro lo estaba haciendo. Ahora yo te pregunto, querido hermano en Cristo, ¿tú haces acepción de personas? ¿Tú llevas el mensaje? Qué importante que nos demos cuenta. Aunque estemos en pandemia, podemos usar los medios que Dios nos ha permitido que tengamos. En verdad, dice Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Nada pasa por alto a los ojos de Dios. Si tú das una limosna, en el cielo lo saben. Si tú oras, en el cielo lo saben. Lo que tú hagas, en el cielo lo saben. Nada pasa desapercibido a nuestro Dios. Nada. Él sabe todas las cosas porque Él es Dios. Y Él ama este mundo, por eso manda a su Hijo que muera. Ahora, si tú sos indiferente al mensaje, tanto de darlo como el que no lo tiene y lo debe recibir, si eres indiferente, Dios va a seguir siendo Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero Dios quiere utilizarnos a nosotros como lo utilizó a Pedro, aunque Pedro no quería. Como lo utilizó a Jonás, aunque Jonás no quería. Dios quiere que llevemos y seamos portadores del mensaje. Ahora, qué importante. A toda criatura. A todos. Y qué bueno que hay hermanos que salen a predicar. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, el evangelio, un mensaje de paz. Aquellos que anuncian el evangelio, un mensaje de salvación. Aquellos que anuncian el evangelio, un mensaje de redención. Qué importante que tú lo hagas también. Que tú te unas a aquellos creyentes que llevan el mensaje, que salen de las cuatro paredes, de alguna u otra manera, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hasta el cansancio. Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta,
¿Estás predicando la palabra? ¿Quieres aceptar esta palabra? Aquí dice, y nos mandó, versículo 42 del versículo 10, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es importante saber que Él nos va a juzgar. Y siempre contamos este relato de aquel vecino que era muy amigo del otro vecino y uno era juez. Y una vez este vecino, amigo del juez, le hicieron una multa y fue a pagar la multa y vio que estaba el juez amigo de él. Y fue a hablar y le dijo, le hizo ver la multa y le dice el juez, tienes que pagar, pero no somos amigos. Sí, afuera soy tu amigo, aquí soy tu juez. Y va a llegar el momento en que Dios va a dejar de ser amor para ser juez. O va a seguir siendo amor, pero siendo juez. Es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, para nada. Y si tú en vida no has purgado tus pecados, no has pedido perdón, no has reconocido, no has aceptado el mensaje, no has creído, como dice aquí el versículo 43, los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, yo te pregunto en esta noche, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres tener a Cristo en el corazón? ¿Quieres ser salvo para siempre, por la eternidad? Bueno, para eso es esta reunión. Entregamos este mensaje con toda debilidad, pero sabiendo que es un mensaje para ti de parte de Dios, para que lo recibas, no para que lo rechaces, pero ahora tuya es la decisión. Por eso, qué bueno que pienses en esta noche, que recapacites. Es hora de volver a Dios. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos, no sabemos. Por eso, qué bueno que en esta noche puedas tomar tu decisión. ¿Vas a aceptar? Y si permaneces indiferente, bueno, estás diciendo que lo harás en otro momento o no lo harás. Pero qué importante que tomes una decisión, como un día tomamos al aceptar a Cristo y reconocernos pecador y ser salvos para siempre, por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.